pero sin duda con una dirección en lo futbolístico ejemplar, maravillosa, magnífica. Y eso sí es replicable. Te puede tocar, puede pasarle a un chico normal. Siembran el pánico por la ciudad, te atrapan y después nunca más vuelve a ser lo mismo. El 9 de octubre del año 2024, os hablo desde Torrelodones en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1515 de la sección de fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido. Vaya usted a saber si no estamos también en medio del espacio-tiempo de muchos y múltiples, no olvidemos eso. Pueden ser muchos, un montón, y cada uno de ellos múltiple, cada uno de ellos un multiverso. Multiplicad. Por eso digo muchos y múltiples. No penséis que estoy redundando. En fin, muchos y múltiples universos. Vamos a charlar de fútbol. Vamos a hablar. Txiki Begiristain deja el Manchester City al finalizar esta temporada. Txiki Begiristain, hay que decir, antes de hablar de las consecuencias que puede tener esta marcha o de lo que nos explica, o quizás nos quiera explicar esta marcha de Txiki Begiristain del Manchester City, es que es uno de los directores generales, general managers, llamadlo como queráis, más importantes de la historia del fútbol. Sí, no estoy exagerando. Desde que se hizo cargo de la dirección en el Barça, se vivieron algunos de los mejores momentos de la historia del Barça. Y luego la inercia, cuando él se va después de la primera época de Laporta, la inercia continúa durante cierto tiempo. Evidentemente, ningún general manager es tan genial como nos pueda parecer desde fuera y tiene a la vez que enormes aciertos y una gran capacidad para que su dirección, su visión estratégica de lo que tiene que ser un club de fútbol funcione, que eso es impepinable. Además, tienes que tener cierta dosis de fortuna a la hora de que ciertos jugadores acaben rompiendo mucho mejores de lo que nadie hubiese esperado o que de repente te aparecen entre las manos y has lo mismo que acertado, tenido un poco de suerte. Pero eso nos pasa a todos en la vida, así que no es por quitarle ningún mérito el hecho de, obviamente, haber estado en la época en la que aparece Messi, Iniesta, Xavi. Bien. No hace falta que contemos una historia 1000 veces contada y que todos sabemos. Pero es que desde allá decide hacerse cargo, se lo proponen, del Manchester City. Y haciéndose cargo del Manchester City, no lo olvidemos, antes de la llegada de Pep Guardiola, él con una cantidad inmensa de dinero, de nuevo, a veces la suerte, a veces el dinero y siempre la capacidad, consigue virar la historia del Manchester City. Y vira la historia del Manchester City a tal punto que no solo se convierte en un contendiente a ganar la Premier League, sino que luego con el subsiguiente fichaje de Pep Guardiola y el ponerse en ese trío Pep Guardiola, Ferran Soriano, Txiki Begiristain en uno de los vértices de ese triángulo, mantener la excelencia durante tanto tiempo que se convierte en el equipo emblema de esta era. Por supuestísimo, peleado o luchando a brazo partido con el Real Madrid. Pero el Real Madrid no es replicable. El Real Madrid es producto de más de un siglo de historia y de una manera de entender la forma de llevar el club, de llevar los negocios, de llevar la forma de competir que no puedes imitarla. Tú eres el Paris Saint-Germain, tú eres el Newcastle, tú no puedes imitar al Real Madrid. Probablemente al Madrid solo lo puede imitar el Bayern de Múnich y ni eso. Tiene una idiosincrasia. El Bayern de Múnich, el Barça, la Juventus, el Manchester United, cada uno de los gigantes, el Liverpool, cada uno de los gigantes de la historia del fútbol tiene su propia idiosincrasia que no es replicable. O sea, que el Real Madrid ahora mismo sea el club emblema, como lo ha sido siempre prácticamente desde su constitución, es solo algo que puede hacer el Real Madrid. Cuando el emblema era el Barça, cuando el emblema era el Manchester United, cuando el emblema era el Milán, cuando el emblema era el Bayern de Múnich o el Ajax, lo eran a su manera, única e individual, que tú no puedes imitar, tú no puedes copiar, no hay más vuelta de hoja. Pero lo del City sí, porque el City no existía. El City se convierte en todo lo que es hoy a base de, por supuesto, mucho dinero y también luego hablaremos quizás de ciertas irregularidades contables, luego sale en la entradilla este tema, pero sin duda con una dirección en lo futbolístico ejemplar, maravillosa, magnífica. Y eso sí es replicable por el Chelsea, por el Paris Saint-Germain, por un equipo cualquiera, el Leipzig, por un equipo cualquiera
que se cree desde un punto de vista actual, no que no tenga una historia anterior, pero que se cree desde el punto de vista actual con una cantidad inmensa de dinero y con la ambición de ser el mejor club del mundo. Hay muchos clubes que lo han intentado y solo uno lo ha conseguido. Y lo ha conseguido porque el trabajo de esta gente ha sido maravilloso, magnífico. Así que desde el punto de vista de la dirección técnica se va Txiki Begiristain, que durante 2 décadas ha sido el santo y seña de este trabajo y el que ha conseguido, junto a mucha otra gente y muchos otros recursos, que el Manchester City sea el ejemplo a seguir y el equipo emblemático de esta era del fútbol. Correcto. ¿Por qué se va Txiki Begiristain? Porque quiere irse tras 20 años ejerciendo de director técnico y no quiere más estrés y no quiere seguir en el mismo puesto de trabajo, porque ya tiene 60 años y es hora de otros retos, otras búsquedas, o incluso quedarse parado sin hacer nada durante un año, como decía ayer Fabrizio Romano, año sabático. Me río yo de los años sabáticos, a ver cuánto aguanta de año sabático, pero bueno, bien. O porque se atisba desde aquí que el Manchester City, que acabo de decir que es el emblema de esta era, se acaba. Es que se atisba, es que se atisba. Pep Guardiola concluye contrato en verano de 2025. Es extrañísimo que un entrenador que concluye contrato no esté hablando o de renovación o de irse, o el club explorando otras opciones. Eso en cualquier circunstancia. En la circunstancia de Pep Guardiola y de este Manchester City, hombre, te lo dice todo. Quizás quiera renovar, y no nos lo han contado todavía, quizás esté esperando a ver cómo se resuelven los casos investigados y ya judicializados sobre las irregularidades contables, quizás está esperando a las sanciones, quizás está esperando a ver cómo se nota este año y si tiene ilusión por seguir el año que viene o no, como Jürgen Klopp el año pasado decidió que no tenía más ilusión y punto, y no dio más explicaciones, lo que sea. Pero que Guardiola no tenga contrato para el año que viene es una señal, una alarma roja gigantesca. La marcha de Txiki Begiristain, otra alarma roja absolutamente gigantesca. ¿De qué se espera del futuro o qué los protagonistas de esta época en el City esperan del futuro? Y por supuesto, sí, ya llega el tema, las 115 irregularidades contables por las que está siendo juzgadas. Por cierto, esta semana en un tribunal aparte de estas 115 irregularidades, un arbitraje al que acudió el City contra la Premier League para explicar, ya digo, no en el mismo proceso judicial, en otro paralelo, para explicar que su manera de contabilizar las publicidades que le llegaban de Abu Dhabi eran lógicas, legítimas y justas, y que solo un cambio de reglamentación que ellos consideran injusto en el año 2021 por parte de la Premier League les ha llevado a esta situación, y ahí ha ganado el City con matices, pero en ese arbitraje les han dicho que bien, que correcto, que pueden hacer eso y que la Premier League tiene que modificar cierta manera de contabilizar esas publicidades y el dinero que ingresan los clubs y de cómo se evalúa, pero eso es aparte. Eso, aunque se puede vender como un triunfo del City, de hecho lo es, también se puede vender como, bien, vale, a partir de aquí se retocarán 2 o 3 legislaciones económicas de la Premier, pero eso no va con la judicialización, ver qué ocurre con estas 115 situaciones en las que el Manchester City pudo haber incumplido la normativa económica de la Premier League. Cuando eso salga y veamos qué sale de ahí, qué clase de sanción puede ocurrir, de la económica a la pérdida de puntos, a la pérdida de títulos, a la pérdida de categoría. Ese es el ámbito más extremista en uno y otro lado, o incluso que sean exonerados por completo, cosa que no parece probable, ¿vale? En una causa de este estilo. Pero vamos, si esto queda en una multa económica, aquí paz y Dios por gloria. Si resulta que lo que se ha hecho solo era cuestión de más dinero, estará completamente legitimado. Simplemente ponen más dinero y carretera. Y aquí paz y no haya más que hablar. Pero creo que los protagonistas están pensando que igual eso no es lo más probable. Y los protagonistas quizás estén preparando el globo para salir de ahí. El primero de ellos, Txiki Begiristain. Veremos si el segundo es Pep Guardiola. En caso de que todas estas señales vayan hacia el mismo lugar, hacia que al City lo van a sancionar duramente, estamos ante un cambio real de la situación actual del fútbol, porque dejan de ser lo que decía antes, el ejemplo a imitar. Si lo que han hecho no puede replicarse, en este caso no por ADN, no por historia, no por identidad, no. Si no puede replicarse porque es ilegal,
A partir de aquí, la manera de actuar de todos los grandes clubes, de todas las grandes fortunas, de aquellos que han venido al fútbol a hacer algo similar al Manchester City, tienen que replantearse su realidad, o la manera al menos en la que la ejecutan. Y a partir de ahí, la forma de actuar de estos clubes tiene que cambiar. ¿Nos está diciendo eso Txiki Begiristain? ¿Nos está diciendo eso Pep Guardiola? Quedan pocos meses para que lo sepamos, pero en cualquiera de los casos, lo que es seguro es que ya no va a ser lo mismo, ¿eh? Con la marcha de alguna de estas figuras, de una por lo menos, ya no será lo mismo el dominio del City, quizás sea más, no lo sé, pero desde luego será una cosa diferente a partir de este instante. Ardo en deseos de saberlo porque me parece absolutamente crucial por cómo está el fútbol ahora mismo. Venga, vamos a charlar de esto en la primera parte del programa con Dani Souto, segunda parte del programa para el entrenador, el primer entrenador que ya ha caído en primera división este año. Luis Carrión en Las Palmas. Parece matemático, ¿no? Segundo parón de selecciones. Equipo que va último, equipo que echa al entrenador. Esto todos los años. Eso lo hablo con Pablo Leiva. Vamos, hay que andar.